días, comunidad Minauta. Les saluda Thais Aguilar en este lunes 7 de junio del 2021 en este programa Contravía de la multiplataforma digital Voces por Media Calle. Yo soy la productora y la conductora de este programa que se emite todos los lunes a las 11 de la mañana por esta plataforma. Hoy quiero hablar de un tema que es recurrente, lamentablemente, en la realidad nacional. Es uno de los temas que más preocupa, por lo general, en los últimos 10 años a la población costarricense, a toda la ciudadanía, y que casi siempre está entre los primeros 3 lugares de preocupación cada vez que se acercan elecciones presidenciales y de asamblea legislativa. Y es el tema del desempleo. Sin embargo, vamos a enfocarlo concretamente en el desempleo y el empleo precario femenino. Para hablar de empleo femenino, de políticas públicas, he invitado a una joven costarricense que recién está concluyendo una maestría muy centrada en este tema, que es Derechos Humanos, Políticas Públicas y Sostenibilidad, que es un cruce de variables muy interesante para entender este impacto y para entender también la necesidad de políticas públicas pensadas muy seriamente en las necesidades que tenemos las mujeres, las diferentes generaciones de mujeres que producimos y que habitamos el país. Nuestra invitada de hoy es Marisa Batalla. Ella es periodista y comunicadora y, como les explicaba, ya está concluyendo su máster en Protección Internacional de Derechos Humanos, Políticas Públicas y políticas públicas, perdón, y ha trabajado como asesora parlamentaria y encargada también de la edición y la producción de revistas y de medios centrados y de medios de comunicación centrados en el feminismo y en los derechos humanos. Así que vamos a invitarla y le damos la más cordial bienvenida a Marisa. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Con mucho gusto. Para nosotras es un honor también tenerte acá y conocer la opinión de una profesional joven, porque siempre es importante y me gusta variar mucho las entrevistas con personas jóvenes, personas maduras, personas un poquito más de mayor edad, porque así es como está conformada en este momento pues toda la población productiva del país, y nos interesa mucho pues conocer, a mí particularmente, conocer la visión de las nuevas generaciones sobre la realidad que nos atañe. Entonces, bueno, quiero comenzar con las preguntas. Es cierto que el desempleo ha sido brutal para las mujeres en este último año, pero conviene también recordar, y por eso quisiera que nos ayudaras a recordar la realidad del empleo femenino, las definiciones de las personas, de las mujeres que tienen en este momento pues empleo, a qué cosas se enfrentan cotidianamente, como lo que se llama el techo de cristal, la brecha salarial, la doble y la triple jornada, y su impacto en la vida de las mujeres, porque creo que es bueno partir como de estos conceptos que no todo el mundo, los oímos hablar, pero no todas las personas lo entienden bien, así que comencemos por ahí. Sí, bueno, primero es importante aclarar que lo que comúnmente se considera femenino en una sociedad no proviene de la biología, o sea, de nuestra genitalidad, sino que se impone desde que nacemos en una sociedad en específico. Entonces, digamos, nada más para dejar claro esto, porque vamos a hablar sobre distintos temas que afectan a las mujeres de manera diferenciada en espacios laborales, y esto no tiene nada que ver con la biología ni con el físico, sino que es una construcción histórica y una expresión cultural y un montón de imposiciones que se nos ponen a las mujeres. Primero hablemos de la división sexual del trabajo. Okay. A las mujeres históricamente se nos ha asumido impuesto labores de cuidado que son consideradas inherentes a nuestro sexo. Entonces, como la mayoría de las mujeres pueden dar a luz, se considera culturalmente que las mujeres son las encargadas de cuidar a la familia, de cuidar a las personas menores de edad, de cuidar a los adultos mayores, de hacer el alimento, etc. Se considera, como dice Marcela Lagarde, que
que los trabajos reproductivos son una extensión de la procreación. Entonces, como podemos parir, ya tenemos que hacer todo el resto de los trabajos reproductivos. Y históricamente se ha hecho de estos trabajos que hacen las mujeres, ya sea trabajos domésticos remunerados o no remunerados, o otros trabajos que son similares al cuidado, se considera que no son lo suficientemente buenos ni lo suficientemente dignos para un hombre. Entonces, por eso las enfermeras históricamente han sido enfermeras, porque por más de que sea un trabajo remunerado afuera del hogar, se considera que es un trabajo de cuidado, entonces es un trabajo para las mujeres. Por eso las cocineras son cocineras, por eso las lavanderas son lavanderas, porque son trabajos que se hacen afuera de la casa, pero se consideran culturalmente que están ligados al trabajo doméstico y se considera que el trabajo doméstico es inherente a las mujeres y que los hombres no tienen por qué hacer eso. Y que es gratis, además. Exactamente. Entonces, también por eso son los empleos peor pagados, porque una vez que pagan ese trabajo, se considera que no es tan válido, entonces se paga muchísimo menos. Pero esto es un poco complejo, más allá de los trabajos que son considerados no calificados, porque también se ve en los trabajos de personas profesionales que fueron a la universidad. Por ejemplo, hay un estudio de CONARE que dice que las mujeres estamos sobre representadas en carreras de educación. O sea, en educación somos casi el 80%. En ciencias de la salud, un poco más del 70%. En ciencias sociales, el 69.2%. Pero del otro lado del espectro está la ingeniería, que las mujeres estamos un poco más del 25%, y en las ciencias básicas estamos con un 30%. Entonces, incluso saliendo de los espacios domésticos y de trabajo no calificado, digamos, el que se llama no calificado, las mujeres seguimos siendo encasilladas en cierto tipo de trabajos, como por ejemplo el de la educación. Claro, no, y seguimos siendo socializadas para ello también, lamentablemente. Exactamente. Y entonces, incluso cuando las mujeres tienen la posibilidad de estudiar, que de hecho la mayor parte de las personas universitarias en Costa Rica somos mujeres, sí, aún así se nos imponen que nuestro trabajo sea similar a el que esa extensión, claro, esa extensión, a la extensión del cuido, de ese cuido generado, impuesto, ¿verdad? Exactamente. Socialmente, culturalmente. Entonces, con esto vamos al tema de la doble y la triple jornada laboral, que está súper ligado al punto anterior, porque es como las mujeres estamos sometidas a estas a estas prácticas sociales con estos estereotipos que impiden que podamos vivir nuestra ciudadanía y nuestra autonomía en pleno por este tema que lo propio de los hombres y las mujeres. Entonces, todo eso que es propio de las mujeres lo tenemos que seguir haciendo en la casa. Las mujeres salen y trabajan y son abogadas, son enfermeras, son conductoras de autobús, pero tienen que llegar a la casa, igual tienen que lavar, igual tienen que cocinar, igual tienen que cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la doble o la triple jornada laboral, porque esto no es un discurso, esto está contabilizado en horas que trabajan las mujeres y se considera que las mujeres trabajan más de 70 horas por semana. Sí, cuando se suma... ¿Adicionales o más bien sumado a lo otro? Las 35, 40 horas laborales que las personas en general hacen en un trabajo formal, se le suma casi 35 horas más, o sea, casi el doble que hacen las mujeres por este tema. Entonces, las mujeres ahí no tienen posibilidad de ocio, se descuida la salud mental, no tienen tampoco capacidad de, digamos, de formar otros vínculos afuera del hogar porque no tienen tiempo. Entonces también no pueden extender, digamos, o mejorar su formación profesional también, ¿verdad? Sí, entonces, por eso todo, el hecho de ser mujer, todo se ve como si fuese un sacrificio, porque realmente tenemos tantas cosas impuestas que lograr salir un poquitito de eso se ve como un gran sacrificio. Bueno, y esto lo que hace también es que se sigue como un ciclo que se desvaloriza el trabajo doméstico. Entonces, como las mujeres lo tenemos que hacer y lo seguimos haciendo y nadie nos paga y trabajamos el doble, el triple, entonces la sociedad sigue pensando que es un tema que es gratis, que es fácil, que no es para hombres. Entonces es como un ciclo que se va dando. Y bueno, ahí llegamos al tema de la brecha salarial. La brecha salarial se da
en todos los países del mundo. Todos. O sea, los países Sí. más avanzados del mundo, todos tienen brecha salarial. Y esto es que las mujeres ganamos menos por hacer exactamente el mismo trabajo que los hombres. Y teniendo muchas veces hasta más nivel de educación. Sí. En ese mismo puesto. Uh-huh. ¿Cuánto es el porcentaje aproximado entre el más y el menos? En Costa Rica no es tantísima la brecha. Las mujeres ganan 93.8%. Estos datos son de hace un par de años de una investigación que yo había hecho sobre este tema, pero creo que no han cambiado mucho. Pero las trabajadoras independientes ganan casi la mitad que los hombres en Costa Rica. O sea, consultoras profesionales y demás cobran la mitad por un servicio de ese tipo que sus pares, digamos que los pares profesionales masculinos. Exacto. Y eso que las mujeres estudiamos más, graduamos de más títulos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Antes se decía, claro, es que las mujeres ganan menos porque los hombres van a la universidad y las mujeres no. Pero eso es falso. Ahora las mujeres van más a la universidad que los hombres. Sí, sí, de hecho tenemos un nivel de graduación mucho más alto, creo que es el 60%, ¿no? Por ahí. Exacto. Este dato que te di es de mujeres en general, pero por supuesto en Costa Rica no hay datos desagregados para hablar de mujeres trans, de mujeres bisexuales, de mujeres lesbianas, de mujeres migrantes, de mujeres indígenas, de mujeres afro, no hay. Porque, digamos, en países donde sí existe un poco más desagregados estos datos, se sabe, digamos, en Estados Unidos que las mujeres afrodescendientes ganan mucho menos que las mujeres blancas y las mujeres latinas ganan menos todavía. Y entonces sería bueno que en Costa Rica existiese la capacidad de desagregar un poco más estos datos para ver realmente ante qué nos enfrentamos y crear políticas públicas específicas para cerrar esta brecha salarial. Claro. Marisa, eso que acabas de señalar de esa subdivisión también dentro de la realidad de las mujeres, eso es lo que le llamamos interseccionalidad. Es un análisis interseccional. Exactamente. Sí, porque eso es una nueva, digamos, un nuevo elemento que viene a aportar las ciencias sociales para analizar políticas públicas, datos desagregados, etcétera, etcétera, que son muchísimo más puntuales para señalar esas grandes brechas. Sí, la interseccionalidad se empezó a hablar, de hecho fue una mujer afroestadounidense que empezó a hablar de interseccionalidad en los años 80 y ella lo que decía es que ser mujer negra no es ser mujer más ser negra. Claro. Es que ser mujer negra en sí conlleva cosas distintas que ser una mujer blanca y ser un hombre negro. Digamos, las distintas violencias a las que son sometidas. Claro, claro. No. Por eso es tan importante la interseccionalidad, porque no se pueden elaborar políticas públicas realmente efectivas si no se tienen en cuenta todos los factores y todas las violencias estructurales a las que están sometidas las distintas poblaciones por los distintos temas. Por supuesto, no es lo mismo ser una mujer universitaria, clase media de San José, que de ser una mujer indígena, lesbiana, con discapacidad, que vive en la zona sur del país. Claro. Las políticas públicas son completamente distintas. Claro, y eso es muy importante a la hora de organizar y realizar y pensar políticas públicas realmente inclusivas. Exacto. Sí, ok. Y por entonces, continúa. Está el techo de cristal, que son los obstáculos directos o indirectos. Algunos no los ponen a propósito, algunos están súper naturalizados, que afecta que las mujeres podamos escalar en los puestos de toma de decisión. Cierto. Y esto pasa muchísimo. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, no que me gusta mucho, pero que es muy ilustrativo, claro, que es el del MEP. Bueno, en Costa Rica la brecha salarial existe en el sector privado, en el sector público no, porque son categorías que son iguales para hombres y para mujeres. Pero sí existe este techo de cristal que para las mujeres es más difícil ascender. Digamos, el Ministerio de Educación Pública es el mayor empleador de Centroamérica. Es el mayor empleador de Costa Rica, el mayor empleador de Centroamérica. Y tiene alrededor de 60,000 personas docentes en su planilla. Y hace unos años el ministerio me brindó los datos que casi el 75% de esas 60,000 personas son mujeres. Pero, digamos, menos de la mitad de los directores regionales, de las direcciones regionales, están en manos de mujeres. Direcciones regionales y conforme más se avanza, me imagino, en ese escalafón hacia arriba, menos representación femenina debe haber.
Exacto, digamos, hay 3 sindicatos docentes, pero 2 están presididos por hombres. Ahora uno está presidido por mujeres, que creo que es el APSE, pero hace unos años los 3 eran presididos por hombres, sí. Cuando el 77% de las personas, más del 80% de las personas afiliadas son mujeres, y el 77% de las personas que estudian carreras relacionadas a la docencia son mujeres, porque los sindicatos están los hombres ahí negociando, tomando las decisiones por las mujeres que no están siendo tomadas en cuenta en esos espacios de toma de decisión. Sí, no, la subrepresentación femenina siempre lo encontramos prácticamente en todos los estratos. No sé si también podrías explicarnos otro concepto que últimamente he escuchado, que es el piso de barro, le llaman también para las mujeres, que no solo el techo de cristal, sino, no sé si lo conoces, que es también todas esas estructuras laborales que nos dejan pegadas en esa base. Exacto, que nos sostienen, que nos tienen abajo, no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar ni para arriba, pero tampoco para los lados. Exactamente, sí. Una cosa que une muchos de estos conceptos que he mencionado es que, por ejemplo, las mujeres por esta doble, triple jornada laboral tienen menos chance de socializar con sus compañeros de trabajo. Entonces tienen menos chance de enterarse que sus compañeros de trabajo ganan más que ellas. Claro. Entonces ahí se ve cómo todo está ligado, todo es un círculo de discriminación y vulneración de los derechos laborales de las mujeres que está súper naturalizado. Como te digo, en todos los países del mundo existe la brecha salarial. Sí. ¿Cuál es el que tiene menos brechas? No sé si tienes ese dato. Los países nórdicos son los que menor tienen. Creo que es Suecia el que menos tiene, pero igual tiene bastante. Y todos, digamos, si vos ves los países nórdicos, igual. Ahora en Dinamarca hay una coalición de mujeres gobernando, pero históricamente tampoco ha habido muchísima participación política de mujeres en esos espacios, por lo menos no de manera paritaria con los hombres. Claro. Sí, es que todavía tenemos muchísimos espacios que tenemos que apropiarnos, que necesitamos manejar más eficazmente, en fin, que se adapte más a nuestra realidad, ¿no? Y ahora quería preguntarte, ¿cómo, bueno, en medio de toda esta dinámica, porque siempre es bueno también tomar en cuenta revelar cómo son esas formas en las cuales a las mujeres se nos mantienen en esos niveles de menos desarrollo, de más dificultad de acceder a empleos, de empleos precarios. ¿De qué otras formas ha afectado la pandemia del COVID a las mujeres, más allá de la situación de salud y de trabajo y de cuidado? No sé si has encontrado alguna otra forma más que se me escape, ¿verdad? Porque realmente nos ha afectado muchísimo. Sí, bueno, en Costa Rica aumentó el desempleo y el subempleo en hombres y en mujeres, pero en mujeres muchísimo más profundamente. De hecho, antes del COVID, la participación laboral no era tan disímil y ahora hay muchísimos más hombres empleados que mujeres empleadas. Sí, por ahí lo tengo el dato. Ahorita lo vemos en otra de las preguntas que tengo, pero realmente es desgarrador. Sí. Después también, como las mujeres, muchas tienen empleos en sector servicios, son meseras, son cocineras, son niñeras, son trabajadoras domésticas, etcétera. Muchas han sido despedidas porque han cerrado estos negocios, por lo menos temporalmente, y las otras que no han tenido, digamos, que no han sido despedidas, muchos han tenido que renunciar porque no tienen nadie que se haga cargo de los niños y las niñas. Por ejemplo, conozco un caso de una chica que trabajaba medio tiempo y el marido tiene un muy buen puesto, trabaja desde la casa y los hijos y la hija están teniendo clases desde la casa. Virtual. Entonces, ella tuvo que renunciar a su trabajo porque él no puede con los chiquitos. Él no puede lidiar con los chiquitos en la casa. Pero ella sí tiene que sacrificar su trabajo para seguir cuidando a los chiquitos. Y esto se da en todos los, digamos, los rangos, desde las mujeres ejecutivas profesionales hasta mujeres que tal vez trabajan atendiendo una soda.
Claro, sí, no, eso ha sido de lo más revelador que nos ha dejado la situación de la pandemia. Y también otra realidad es que se me escapó la observación que te iba a hacer, pero tiene mucho que ver con, bueno, que las mujeres estamos en ese sector de servicios que efectivamente es el que más se ha visto afectado. Y no sé si tienes el dato de la representación femenina en todo lo que es el trabajo informal, que es, que es un porcentaje muy, muy alto en toda América Latina. O sea que por eso ha sido tan brutal el impacto de la COVID en América Latina. Sí, la semana pasada salió la encuesta continua de empleo del INEC, que lo hace cada 3 meses, saca uno. Sí, ajá. Y el subempleo de las mujeres estaba en casi el 20%. Y en el 2019 estaba en el 13%. O sea, aumentó 7 puntos. Aumentó 7 puntos, sí. Y el desempleo estaba en 15% en el 2019 y ahora está en 23.8. 23. Yo recientemente vi el dato del INEC que estaba como en 26,1. Este es de la encuesta que salió hace 3 días. Entonces probablemente, porque ese fue el anterior. Estás hablando de la que fue en abril, sí. Sí, pero bueno, estamos hablando de que es una cuarta parte de la población. Exacto. Una femenina. Cuarta desempleada y una quinta parte subempleada. Sí. Sí, que a veces hay que sumarlo, y a eso también hay que agregar algo de lo cual poco se habla, y no sé si podrías aportarnos alguna observación al respecto, y es que cuando una mujer profesional sale del trabajo para hacerse cargo de sus hijos, la reinserción laboral posterior es muy difícil. Sí, o tiene mucha dificultad, no sé, ¿qué sabes al respecto? No tengo acá los datos, pero sí, es muy difícil porque además a las mujeres se les cobra, todos se nos lo cobran doble, porque nos cobran elegir no ser madres, pero también a las que eligen ser madres y salir del mercado laboral para hacerse cargo de su maternidad, después no las quieren volver a contratar. O a las mujeres que les preguntan en una entrevista laboral cuáles son sus planes a futuro, así como un mecanismo para ver si quieren ser madres, a ver si van a pedir los 4 meses de licencia por maternidad. Pero esto también viene muy ligado al hecho de que en Costa Rica no tenemos licencia por paternidad, porque si existiese una licencia por paternidad estaríamos en igualdad de condiciones. Claro, bueno, se supone que hay un proyecto en la Asamblea Legislativa para dar un permiso, y ya hay jurisprudencia de permisos en sector privado, de hecho. Sí, sí. Hace un tiempo hubo una intención para los diputados, para que los diputados tuviesen una licencia de paternidad, pero por supuesto esto es súper discriminatorio, porque ¿por qué los diputados van a gozar de un derecho que se le niega al resto de los costarricenses? Sí, pero sí entiendo que hay jurisprudencia en este momento y hay casos especialmente transnacionales. De hecho, el último, que es muy llamativo, es un permiso de 6 meses de paternidad para un trabajador, si mal no recuerdo, de una transnacional farmacéutica, para cuidar de su bebé. Pero bueno, sigue siendo, o sea, es un hecho interesante, es un antecedente que valida acciones en ese tipo. Sin embargo, todavía encontramos mucho prejuicio, lamentablemente, como sociedad alrededor de eso, ¿no? Sí. Bueno, otro dato interesante es que la mayoría de las personas que trabajan en el sector salud son mujeres. Sí. Entonces, las mujeres han estado más expuestas al COVID que los hombres. Esto no es solo que estás más expuesta al virus, sino que tu trabajo en el sector salud es el peor remunerado, porque las mujeres son una parte importantísima, creo que es un 74% a nivel mundial del sector salud que son mujeres, pero son las enfermeras, a las auxiliares, Estamos en los estatus más bajos, lamentablemente, no los estatus más altos de toma de decisión, en fin, sin embargo han sido fundamentales en el proceso de cuidado de
en este periodo de la pandemia. Y también quería, ya que estamos en este tema de los datos, quería compartir con nuestra audiencia los datos que recientemente sacó el informe del panorama laboral de la OIT, que fue en el primer trimestre de este año, que dice que la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus llevó a 13.100.000 mujeres a perder sus empleos en América Latina y en el Caribe en el 2020. Y que se calcula que en la actualidad hay unas 25 millones de mujeres alrededor del mundo sin empleo o fuera del todo de la fuerza laboral, sin la fuerza de trabajo. Y la tasa y por ese lado que también estaba viéndolo, la tasa de desempleo regional femenino pasó de 10,3 a 12,1 en general, ¿verdad? En América Latina. Y que en Costa Rica, ese dato que compartía anteriormente del INEC, que fue el del desempleo para el primer trimestre del año, que rondaba el 26,1, ¿no? Y además se habla, que es lo más preocupante, que estamos en un año, se han perdido prácticamente 15 años de avances en empleo y en brechas, en eliminar las brechas de género en los mercados de trabajo. O sea, esa es la realidad. En menos de un año hemos vuelto a 15 años atrás. Entonces, mi pregunta para vos con respecto a esta realidad, ¿verdad? A esta realidad que nos enfrentamos tan fuerte, ¿qué políticas públicas sostenibles podrían garantizar los derechos fundamentales de empleo para las mujeres, ¿verdad? Y de qué manera, sin menoscabar no solo la calidad del empleo, sino también la calidad de vida de las mujeres, porque por un lado también una encuentra esfuerzos o ve cómo hay un sistema de igualdad para las empresas, ¿verdad? Que funcionan a través del Instituto Nacional de las Mujeres y de INTECO para lograr ir cerrando esas brechas laborales. Sin embargo, ante una realidad como la que vivimos ahora, también se necesitan más empleos. Entonces, es una dinámica donde hay dos realidades que pueden afectar la calidad del empleo. Entonces, ¿cómo proceder desde las políticas públicas? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta para no profundizar esas brechas? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es la transversalidad de género en todas las políticas públicas. Porque aunque una ley o una política pública no hable sobre mujeres, afecta a las mujeres de manera distinta. Claro. No, por ejemplo, el proyecto de ley de jornada laboral de 12 horas en Costa Rica, que era un desastre, que por suerte ahora no se volvió a convocar, pero imagínate que es una mujer obligada a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿qué hace con sus responsabilidades de cuidado? Claro. El Censinay o el Secudi no están abiertos a las 6 de la mañana, tiene que sacar de su salario para pagar a alguien que cuide al niño o la niña, en qué momento hace las tareas, o sea, es una vulneración total de los derechos. Pero acá es importante tener en cuenta que no solamente estamos hablando de derechos laborales, también estamos hablando de libertad económica y patrimonial y los derechos económicos y patrimoniales de las mujeres. Digamos, de por qué las mujeres sí seguimos ganando menos. Entonces, bueno, claro, hay que luchar contra eso. Hay que hacer políticas públicas para luchar en contra del techo cristal, contra la brecha salarial, alivianar las cargas del trabajo doméstico no remunerado. Hay que hacer un cambio cultural. Esto es educativo. Esto tiene que verse desde que son niños en las escuelas, de que no le toca a la mujer limpiar, sino que todas las personas que tienen la capacidad física de limpiar deberían de limpiar en la casa. Y después también valorar el trabajo doméstico, que sí es remunerado, pero es mal remunerado y es irrespetado. También hay que exigir temas como salas de lactancia en todos los centros de trabajo. Hay que luchar en contra del acoso sexual. Muchísimas mujeres tienen que salir de los espacios laborales porque el acoso sexual se vuelve inaguantable. Insoportable, claro. Sí, exacto. Sí, o sea, no hemos llegado todavía a superar esas
formas de violencia que se viven cotidianamente en el trabajo, en las labores. Exacto. Antes de COVID, se consideraba que al ritmo que vamos, íbamos a tardar 99.5 años en cerrar la brecha global de género y 257 años para cerrar la brecha económica, que es la brecha más grande, que es justamente de la que estamos hablando. Entonces, y eso hay que sumarle 15 años más. Exacto. Esto es antes de COVID. Imagínate ahora, estamos a 300 años tal vez de cerrar la brecha económica. No, o sea. No puede ser. No podemos continuar. Por eso hay que tomar acciones ya, drásticas. ¿Y qué acciones podemos demandar? O sea, ¿qué puede hacer la ciudadanía costarricense? Yo creo, por ejemplo, para mí es muy paradigmático el dato que arrojó a principio de año, como por ahí de marzo, el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, de que cayó aún más la tasa de fecundidad en el país. Ya estamos, digamos, con cifras de país muy desarrollado donde sabemos que son cifras negativas, o sea, ni siquiera ya se da la tasa de reemplazo en un país tan pequeño, donde también se necesitan acciones de personas en pleno empleo para poder sostener el sistema de invalidez, vejez y muerte que tenemos, que es social, ¿verdad? En fin, es que son muchas situaciones que al final nos dejan, digamos, en la cuerda floja como país. Y son temas de los cuales no se hablan ni en las campañas políticas, no se abordan en lo que es de manera digamos, adecuada y con seriedad dentro de las propuestas de política pública en general, de propuestas de leyes. ¿Qué podemos hacer? Porque sigue siendo un tema que nadie quiere tocar. Bueno, el tema de la fecundidad o de la cantidad de hijos por mujer es un tema complejo porque un Estado no puede hacer políticas públicas para incentivar a las mujeres a tener hijos. Me acuerdo hace unos años en la Asamblea Legislativa por Iniciativa Ciudadana llegó un proyecto de ley que durante 2 años se prohibiera la venta de anticonceptivos en Costa Rica. Para solucionar ese tema. Es una violencia grande. Así no se soluciona. Así no se soluciona. Bueno, y acá yo estoy en Madrid y acá en Europa hay un problema grandísimo también con el crecimiento demográfico o el decrecimiento demográfico, y una de las principales soluciones que se encuentra es ser una zona más amigable con las personas migrantes. Si no tenemos suficientes personas para que trabajen, para que produzcan y para que mantengan la seguridad social, ¿por qué estamos tratando de cerrar las fronteras a otras personas que vienen al país o a la región con toda la disposición de trabajar y aportar? Sí, bueno, ahí pasa por, bueno, que es lo que una ve en este momento, que es parte de la discusión nacional, la necesidad de ampliar la inscripción de personas trabajadoras dentro del sistema de seguridad social del país, que apenas cubre un porcentaje que tiene poco más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras, sean a través del trabajo formal o los que somos trabajadores independientes, que es mi caso. Pero, o sea, realmente hay que facilitar la inscripción de personas, en este caso al sistema de la seguridad social costarricense. Y especialmente de las mujeres. Hay una demógrafa que tiene una propuesta muy interesante, lo había estudiado hacía unos 4 años, se llama Pamela Jiménez Fontana, que es investigadora del Programa de Estado de la Nación y también del Centro Centroamericano de Población, y quiero invitarla al programa en algún momento, porque ella había hecho un análisis muy interesante de que una manera de fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte, el sistema de pensiones de la Caja, era facilitando que las mujeres, o sea, que más mujeres estuvieran dentro de la Caja, sea como trabajadoras independientes o fomentando el empleo femenino, que solo con eso, con una acción de ese tipo, era fundamental para, digamos, comenzar a hacer crecer ese régimen de una manera
rápida y positiva, por decirlo así. Totalmente. Esa es una de las propuestas de política pública que te iba a decir, que es promover reformas en la seguridad social para garantizar una pensión a todas las mujeres que trabajaron en el hogar, pero esto se tiene que hacer también, darle un ingreso a todas las mujeres que hoy trabajan en el hogar, que tienen un trabajo doméstico no remunerado, que el Estado de alguna forma les logre dar un ingreso a esas mujeres, porque uno, son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, y dos, es su derecho tener un ingreso y es su derecho tener una pensión. Claro. Y una forma de financiar esas pensiones es justamente esto, poner cargas sociales sobre estos ingresos. El tema es que en Costa Rica actualmente estamos yendo al revés. Hay un recortismo violento, no se quiere tocar impuestos. En la Asamblea Legislativa hay al menos 3 proyectos para agravar renta. Ahora, en el marco del COVID, imposible, no hay voluntad política, eso no va a avanzar. Entonces, ¿cómo es que el mundo entero, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el G7, todo el mundo está diciendo hay que hacer inversión social, el Estado tiene que gastar en la gente, porque si no nos vamos a ir al barranco, y Costa Rica va en la dirección contraria? Sí, es cierto. Y ahí eso, en esas propuestas a las que te referís de ese ingreso, eso es lo que se conoce como el ingreso mínimo vital o la renta básica, que también se habla en Europa de eso. Podría ser así similar. Por ejemplo, no todos tienen que ser, digamos, un ingreso mínimo vital, pero por ejemplo, con el bono proteger se intentó hacer eso. Todas las personas que habían perdido el empleo tenían derecho a un ingreso mínimo. O sea, la Asamblea Legislativa no quiso aprobar el financiamiento para que siquiera existiera. Sí, porque se vio como una medida populista, cuando era una medida de salvar. O sea, yo conozco muchas personas que pudieron por lo menos sobrevivir esos 3 primeros meses, las que recibieron 3, que fueron muchas, esos 3 meses de pandemia, los primeros 3 meses de la pandemia, que fue fundamental para la sobrevivencia. Exacto. Bueno, la CEPAL ha propuesto que todas las personas en pobreza en América Latina tengan un ingreso. Todas. Yo eso propondría, no solamente las personas que se encuentran en pobreza, sino las que están en riesgo de caer en pobreza. Claro. Para que no caigan en pobreza, y entonces, a la larga, si esas personas caen en pobreza, es todavía más la inversión que tiene que hacer el Estado en ellas. Pero si evitamos desde el Estado que esas personas lleguen a estar en pobreza, es una inversión a largo plazo. Claro. Sin embargo, en un continente que también, de acuerdo a datos de la CEPAL, va a ser de los más afectados por la pandemia, más que muchos otros sectores del mundo. Escuché recientemente a la secretaria de CEPAL, Alicia Bárcenas, referirse al impacto que eso ha tenido, al decrecimiento que ha tenido la región en general, y nuestro país no escapa de eso, del no crecimiento económico, la necesidad de impulsar políticas, o sea, porque estamos en un dilema muy fuerte, y es una crisis económica con una crisis de salud que ha profundizado más la económica y con un aumento desmedido de la pobreza. O sea, en todos los países latinoamericanos, obviamente la pandemia disparó los niveles de pobreza y pobreza extrema. Y hay crisis económica y nadie quiere, o sea, y hay estamos en un tumulto populista en todos nuestros países de que no se quiere invertir, de que, o sea, que estamos en un nudo gordiano. ¿Qué podemos hacer? Porque si vos hablas de políticas públicas que se deberían implementar, estamos en este momento en el país en un año preelectoral donde nadie quiere hablar de eso, pero nos estalla en la cara. Bueno, hay una propuesta que de hecho hizo Costa Rica ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que la CEPAL rescata. Dentro de las 7 recomendaciones de la CEPAL que da para la recuperación post-COVID, una es seguir esta recomendación de Costa Rica, que yo me enteré por la CEPAL, porque no me enteré ni por
Por los medios de comunicación no. Y los medios de comunicación de Costa Rica jamás, porque es algo positivo, entonces nunca lo van a publicar. Que es la creación de un fondo que se llama FASE, que es Fund to Alleviate COVID Economics, Fondo para aliviar la economía COVID, que es que todos los países, digamos, de las grandes economías, den un porcentaje muy chiquito de su PIB para financiar la recuperación. Préstamos para otros países. Entonces, aquí trabajan los organismos internacionales financieros con fondos que brindan los países más ricos, que son el 80% del PIB mundial, digamos, los países más ricos tienen el 80% del PIB mundial. Entonces, para ellos sería algo muy chiquitito, y para los países medianos y pequeños, como lo es Costa Rica, sería algo muy, muy importante. Digamos, esto ofrece créditos de hasta el 3% del PIB, un plazo de pago hasta 50 años, bajas tasas de interés, un periodo de gracia de 5 años con una tasa fija de 0% de interés. Entonces, digamos, es una propuesta muy interesante que Costa Rica hizo a la comunidad mundial, y la CEPAL está incluyó en sus... recomendando, digamos, entre 7 propuestas principales. Entonces, me parece algo muy valioso de recalcar, nada más que me gustaría que Costa Rica, al hacer estas propuestas, también nos diga en cómo va a invertir ese dinero, porque lo que parece hoy en Costa Rica es que el Estado no tiene capacidad de invertir, porque no hay voluntad política de aumentar los ingresos del país. Entonces, es un poco complejo. Digamos, a mí me parece una gran idea, no sé cómo se va a implementarla. Sí. Se va a llevar a cabo. Yo creo que también digamos, tenemos que matar 2 pájaros de un tiro, y es que todos los planes de recuperación para generación de empleo tienen que estar sustentados en la acción climática y en la responsabilidad ambiental y la sostenibilidad, porque si no tenemos soluciones basadas en la naturaleza, son parches paliativos que no van a ser sostenibles a largo plazo y que no van a solucionar la ola gigante que tenemos atrás del COVID, que es la crisis climática. De nada nos sirve países como México, por ejemplo, que lo que quieren es dinamizar la economía con petróleo. Sí, en un momento en el que más bien estamos pensando en generación de energía verde, por decirlo así. Exacto. Y hoy por hoy, ya los grandes organismos financieros internacionales no están financiando proyectos de hidrocarburos. Entonces, hay que dejar de tocar esa puerta. Hay que dejar de intentar ir por ahí, porque claramente no es ahí. Y la única forma de financiar estos programas es a través de políticas fiscales que prioricen la protección social universal, que sea progresiva y que sea redistributiva. Porque en Costa Rica, como ya te dije, vamos en la dirección contraria, y estos proyectos de ley, digamos, para gravar renta, no se mueven ni para atrás ni para adelante. Sí, eso lo hemos notado, creo que toda la comunidad costarricense desde que se inició todo el plan de reforma fiscal, que lo sabemos necesario, pero mal llevado de una u otra manera, ¿verdad? Sin embargo, también hay otras, o sea, creo que es importante señalar en lo positivo que tenemos en el país con respecto a todo lo que ocurre en el sector a nivel latinoamericano. Y es, por ejemplo, contamos con un servicio de salud universal, que bien que mal funciona, y funciona muy bien, y es ejemplo para toda América Latina. Es el primero o el segundo mejor de toda América Latina, nos guste o no, y que no queramos reconocerlo. Segundo, tenemos una red de cuidado que definitivamente hay que fortalecer. O sea, de una u otra manera, ahí hubo todo un planteamiento de reforzarlo durante la administración de doña Laura Chinchilla, y eso ha servido para un sector de mujeres en situación de pobreza o de escasos recursos, y que se amplió mucho más hacia clase media. Eso ya contamos con eso, es que hay muchísimos otros países que ni siquiera lo tienen. Sí, entonces, totalmente. Costa Rica tiene un Estado y una institucionalidad presente,
Y eso es lo que nos ha salvado y lo que nos ha diferenciado del resto de la región, que lamentablemente no lo tienen. Sí, así es. Y tenemos no solo la institucionalidad de hace 70 años, sino que también tenemos programas, digamos, como Puente al Desarrollo, que lograron sacar a miles de familias de la pobreza en el gobierno pasado. Hay que fortalecer esos programas de dar el pescado, dar la caña y enseñar a pescar, Claro. para que sean sostenibles a largo plazo. Sí, 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 pero a ver, ¿qué acciones políticas consideras vos desde los conocimientos nuevos que has adquirido que deberíamos plantear ahora en este cambio de gobierno que se acerca, en este acuerdo social que deberíamos tener? Porque también hay o sea, creo que siento una gran inacción de parte de la ciudadanía, mucha confusión, mucho no reconocimiento realmente de las cosas positivas y buenas que tiene el país, de esas otras realidades que necesitamos hacer un acuerdo país para impulsarlas. Entonces, no sé, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo lo ves vos con tu visión desde tu trabajo en la asamblea, desde todas esas negociaciones en las que de una u otra manera estuviste involucrada y también desde los nuevos conocimientos que tenés? ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos adquirir esa conciencia de lo bueno que tenemos y realmente lo fácil que podríamos tener acuerdos, puesto que somos un país pequeño con una democracia muy consolidada? Sí, como decís vos, pues nuestra democracia está bastante consolidada. Bueno, tenemos casi 200 años de democracia y realmente tenemos una institucionalidad robusta. Y como ciudadanía no podemos permitir que se caiga en estos discursos demagogos y populistas de recortar porque sí, de el empleado público es el enemigo, hay que manejar el Estado como si fuese una empresa, porque no, el Estado está ahí para brindar servicios a la ciudadanía y para hacer un sostén de la ciudadanía. Veamos lo que está pasando en Estados Unidos, el cambio de enfoque. Exactamente. Entonces, los países están intentando ir donde Costa Rica ha estado durante muchísimos años. Entonces, ahora justamente no podemos permitir que las cosas que Costa Rica ha hecho bien, como por ejemplo, en Costa Rica tenemos la pensión no contributiva, sí, sí, para personas en condición de pobreza. Por eso, hay países donde se lo están planteando ahora con COVID, sí, en el año 2021. Costa Rica ya lo tiene, hay que expandirlo, hay que garantizar la sostenibilidad del sistema, pero ya lo tenemos. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado en esos discursos fáciles, súper reduccionistas, sí, súper recortistas, súper que el Estado es el enemigo, porque bueno, como ya hemos visto, digamos, el gran experimento neoliberal latinoamericano que fue Chile, implosionó. Sí. El Estado tiene que estar ahí para sostener a la ciudadanía, si no, no tiene razón de existir. Una ley de empleo público tiene que hacerse para que el Estado sea más eficiente y para que las personas funcionarias públicas estén al servicio de la ciudadanía. No quitar a las personas funcionarias públicas, sí, para que nadie tenga a la ciudadanía. Sí, no se arregla de esa manera. Sin embargo, ¿cómo? A ver, hay un grave problema de comunicación también, de cómo comunicamos eso, cómo nuestros gobiernos comunican de manera adecuada eso, cómo hacer campañas en contra de ese proceso de desinformación, que también siento que es uno de los grandes vacíos que hemos sufrido en el país. Bueno, no en vano, yo creo que no ha habido ningún ministro de comunicación en los últimos 30, 40 años que haya funcionado bien. Porque sí, aquí necesitamos un cambio de paradigma en la percepción de la política pública, en la realidad, en ver nuestra realidad realmente tal cual. Eso me llama muchísimo la atención, que no reconozcamos nada, ¿verdad? ¿Qué acciones necesitamos hacer de más? Es que realmente nos encontramos nos ahogamos en un vaso de agua. Yo creo que, digamos, como medios de comunicación, tienen una grandísima responsabilidad en esto. Tienen una responsabilidad grandísima en dar micrófono a las personas que desinforman y que debilitan la institucionalidad democrática y la paz social en general. No, yo no digo que no se construya ciudadanía crítica,
sino que esa ciudadanía crítica tenga la información necesaria para hacer esa crítica y para hacer propuestas y para exigir cambios. Pero cuando nada más decimos que todo es horrible y esto tiene que acabar, pero sin ninguna herramienta de qué es lo que es horrible realmente, cómo es que nos afecta y qué propuestas tenemos para construir un mejor país, esto es súper peligroso para que llegue un populista como Donald Trump o como unos que ya se están visualizando ahí en Costa Rica, que venga a dinamitar todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido durante tantísimos años. Sí, sin embargo, tenemos elementos, por eso te pregunto un poco, es una pregunta que hago al aire, no solo para vos, sino para también la gente que nos sigue. Porque no nos hacemos eso, es que tenemos muchas condiciones muy positivas en el país. Tenemos un nivel de instrucción y democrático de educación, a pesar del grave problema que ha ocurrido en los últimos años, seguimos teniendo un nivel de instrucción muy alto. Seguimos teniendo un buen nivel de penetración de comunicación, seguimos teniendo medios de comunicación libres, no nos está sucediendo lo que está pasando en la vecina Nicaragua, por ejemplo, y en algunos otros países. O sea, tenemos muchas condiciones que nos mantienen que en este caso yo creo que vale el símil de ese suelo de barro que no nos deja despegar para ser un país con mucha potencia en desarrollo, porque en realidad lo tenemos todo. Sí, exactamente. Y lo que necesitamos es realmente una ciudadanía informada, una ciudadanía con conciencia de género, con vocación de justicia social, y para eso necesitamos una ciudadanía solidaria. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado muchísimo en los últimos años en Costa Rica, la solidaridad, porque se piensa, ¿cómo puedo yo ganar de esto? ¿O cómo hago yo para joder al otro, aunque yo no gane? Pero con tal de joderlo, ya estoy feliz. Y eso también es esto, los discursos reduccionistas de él es mi enemigo, él es mi amigo, hagan lo que hagan, eso está bien, eso está mal, pero no es un tema exclusivo de Costa Rica, por supuesto, es algo que está pasando en el mundo entero. En todo el mundo, en efecto. Que las redes sociales vienen a exacerbar de una manera súper violenta. Sí. Y es algo que nadie ha podido darle respuesta. Costa Rica, que no tenemos plata, pero los países que tienen plata tampoco han podido hacerle frente a la desinformación, a la apatía, a los discursos neofascistas. Creo que ahí, para ir cerrando, porque ya tenemos que ir acabando nuestra entrevista, convendría recordar las palabras de Marty Baron, que es hasta enero fue el director del Washington Post, que recién es un periodista muy reconocido en los Estados Unidos, que él hablaba que la manera de combatir las noticias falsas, este tipo de desinformación, toda esta información populista, es comenzando a dar en los centros educativos en nuestros países formación sobre la ciberinformación, la cibercomunicación. Porque creo que seguimos teniendo un sistema educativo pensado en un modelo antiguo, que lo hemos ido adaptando, y la mejor prueba ha sido la pandemia, donde todo el mundo ha corrido para ver cómo se impartían las clases en línea, usando una metodología de clase presencial antigua, ¿verdad? También necesitamos modernizar eso, pero él hablaba mucho de la necesidad, de la única manera de combatir esas fake news, esa idea, porque todo está ahí, o sea, es que todo está en el alcance del teléfono para actualizarnos en todos los sentidos, y de una u otra manera a mí me llama mucho la atención que no la sabemos usar como comunidad. Y él hablaba de la necesidad de comenzar desde ya muy niños, a nuestros niños y niñas, a enseñarles a usar esa información, a obtenerla, a clasificarla, a dosificarla. No sé si vos estarás de acuerdo. Sí, bueno, como todo cambio social, lo que se necesita es educación y saber que el cambio va a ser a largo plazo, pero hay que tomar medidas también en el corto, en el mediano plazo. Y para que una ciudadanía tenga la capacidad de ser crítica, también hay que dejar de mentirle y hay que dejar de esconderle cosas que son feas del país
y que son negativas, Cierto. para también aprender a valorar las positivas. Y eso es algo que también pasa en el mundo entero. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora hay propuestas de ley en distintos estados para que sea prohibido hablar de cuestiones digamos, de política actual. Entonces no se puede hablar sobre racismo, no se puede hablar sobre derechos de las personas LGBT, no se puede hablar de feminismo, no se puede. Sí, no, y no se trata de eso. Entonces, ¿cómo vamos a educar así? En Costa Rica tenemos clases de cívica de primer grado hasta quinto año, y las personas nos graduamos del colegio sin saber cómo funciona el Estado, sin saber cómo ejercer una ciudadanía activa. Entonces, bueno, está demostrado que parte del grave problema del desconocimiento del funcionamiento del Estado costarricense tiene mucho que ver con la modificación de ese currículum sobre cívica, definitivamente. Pero bueno, tengo que irme despidiendo lamentablemente, pero te agradecemos mucho tu visión, lo que aportaste ahora, que es importantísimo para que nuestras birnautas, hombres y mujeres, comencemos a pensar en toda esta situación que nos agobia, toda esta realidad que está ahí, que nos revienta en la cara y que tenemos que ir comenzando a pensar en acciones concretas para poder mejorar las condiciones de vida del empleo. Sí, ahí se me cortó el puro final, entonces no sé si me dijiste algo, pero te agradezco muchísimo el espacio. No, con mucho gusto y muchas gracias a vos por habernos acompañado hoy y les esperamos a las 4 de la tarde en Un Café con Oded, que es el próximo programa en la plataforma de Voces por Media Calle. Que tengan un muy bonito lunes. Hasta luego.